Así dice la palabra de Dios, el Salmo número 4. Leamos: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová hizo apartar al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón más que la de ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. Leamos juntos el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Oremos. ¿En quién habrá reposo y paz y confianza? ¿A quién diremos: tú eres mi sustento y no temo, porque tú eres el que me sostiene? Solamente tú, Señor. Señor, y aún así hemos confiado en otros. Perdona nuestros pecados, Señor. Aún así hemos confiado en nosotros mismos. Perdónanos. Aún así hemos desconfiado de ti. Perdónanos. Tú eres nuestra justicia, Señor. Tú eres, Señor Dios Santo, el que nos llena de alegría en nuestro corazón por tu misericordia. Ayúdanos, Señor Dios, a mirar tu sabiduría, tu justicia, tu verdad. Guíanos, Señor Dios, por este camino. Ten compasión, Señor, de nosotros y consuélanos. Y alístanos para la buena batalla. Adiéstranos, haznos fuertes, ágiles y valientes. Haznos sabios y prudentes, te lo suplicamos, Señor, según tu voluntad y tu poder, Espíritu Santo. Todo en tu nombre, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento, por favor. La última vez que leímos el libro de los Salmos acá y los comentábamos, veíamos en el Salmo 3, y decíamos que en la tradición cristiana el Salmo 3 se le conoce como la oración matutina, la oración de la mañana. Por ejemplo, en el libro de oración común, el libro que se usa como guía devocional y de oración en la iglesia anglicana, de tradición anglicana y episcopal, y así tradicionalmente por 2000 años se le ha conocido al Salmo 3, porque en el versículo 5, recordemos, decía: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo. Es como la oración que se hace por la mañana. Pues bien, el Salmo 4, la tradición cristiana lo ha llamado también la oración vespertina. Es una para la mañana y otro para la tarde, justo antes de dormir. ¿Por qué? Porque precisamente el Salmo 4 termina así, en el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Y decíamos la vez pasada, hay muchas cosas por las que uno no puede dormir en paz. Qué sé yo, tal vez los ruidos del vecino. Pero hay un ruido desgraciado que no deja dormir. Y es el ruido de la mala conciencia. No siempre que hay mal sueño es porque hay mala conciencia necesariamente. Pero cuidado que no sea precisamente la mala conciencia la que no permita dormir. Eso por un lado, y cuidado que no sea precisamente la desconfianza y el temor absurdo y desconfiado, como si Dios no existiera, el que no deje dormir en paz. Pues los dos salmos, el Salmo 3 y el Salmo 4, corresponde precisamente a esa confianza en Jehová y a esa limpieza de corazón, a esa limpieza de conciencia, que al final el hombre puede decir: Señor, estoy tranquilo delante de ti, tanto así que hasta puedo dormir. ¿Cómo comienza el Salmo 4 entonces? Esa confianza de este hombre.
Pues con un clamor, suplicando precisamente que dé reposo y que dé paz. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Es un clamor, es una súplica. Igualmente que en el Salmo 3. El versículo 1 comenzaba: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí. Es un clamor por los enemigos. El Salmo 4 igual. Oh Jehová, respóndeme cuando clamo. Pero en el Salmo 4 el clamor comienza con algo particular, y es llamando a Dios, invocando a Dios nuestro Señor, con un título que le da. ¿Cómo llama al Señor cuando clama, le pide, le suplica, le dice: Dios de mí, justicia? Como una pedrada en la cara, como un garrotazo en la cabeza. Porque ¿cuál es la justicia de uno? Al contrario, dice la Escritura: sea todo hombre hallado injusto, todos mentirosos, y solamente Él se ha hallado en justicia, Jesucristo nuestro Señor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre? Porque no hay ni uno justo, todos se han corrompido. Entonces, ¿por qué dice: oh Dios de mi justicia? ¿Cómo puede uno clamar y decir: oh Dios de mi justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Si precisamente el mundo dice: es injusto. ¿Cuándo? Cuando no le convienen las cosas que está viendo, que está oyendo, por las que está pasando. Porque no obtiene, no tiene, no ve, no goza, según los deseos de su propia alma, de su propio corazón, malo y pecaminoso y codicioso. Entonces el mundo y todo a su alrededor es injusto. Porque aún el santo Job, tal vez el hombre más perfecto que existía sobre la tierra antes del Señor Jesucristo, se atrevió a decir: Señor, eres injusto conmigo. Entonces, ¿cómo puede uno clamar: oh Dios de mi justicia? Porque precisamente eso es lo que dice: de mi justicia, de la mía. Un hombre convertido se caracteriza precisamente porque no está contento sino con la justicia de Dios. El hombre convertido se caracteriza porque en sí mismo ve en su carne injusticia, y solamente justicia la ve de venir desde el cielo. No puede llamar justicia a otra cosa que sea la justicia de Dios. No puede llamar entonces bueno a otro que no sea la bondad de Dios. No puede llamar ley a otra cosa que no sea la ley de Dios. No puede llamar justo solamente sino entonces aquel que el Señor dice justo. Precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo nos advierte y dice: por toda palabra ociosa seréis juzgados. ¿Cuál es la palabra ociosa? Toda aquella palabra que no sea justa, es decir, que no es justa para con la justicia, para con la palabra de Dios nuestro Señor. Respóndeme, ¿cuándo clamo? Oh Dios de mi justicia. Es un clamor del salmista, pero el Espíritu Santo nos enseña que es una advertencia contra nosotros, para no atrevernos a clamar delante de Dios nuestro Señor, sino es cuando estamos ajustados a su justicia. ¿Con qué cara y con qué vergüenza podemos invocar el nombre del Señor si no estamos contentos, sino solamente con su justicia? Por eso aquel que entró al templo, según la historia que cuenta nuestro Señor, no está contento clamándole al Señor por su propia justicia, sino que dice: justifícame, sé propicio a mí, que soy un pecador. El otro, en cambio, dice el Señor Jesucristo, se justificaba a él mismo. Mire que en el versículo 5, en el Salmo 4, más adelantito. Adelantémonos un poquito ahí, el versículo 5. Dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Porque no somos justos, estamos obligados a ofrecer un sacrificio de justicia para ser hallados justos. ¿Quién es nuestra justicia? O mejor, ¿cuál es el sacrificio que ofrecemos? Como bien nos recordaba el pastor cuando tomamos la cena del Señor. Invocamos nuestra justicia, nuestra, la de nosotros.
No, invocamos la justicia de Cristo, que es la única justicia con la que podemos presentarnos delante de nuestro Señor. Este es tu cuerpo, este es tu pan, esta es tu sangre, esta es tu copa, que es entregada para justificación, para perdón, para expiación. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Que cuando clamemos, que cuando supliquemos, que cuando estemos en necesidad, que cuando tengamos palabras, abramos nuestra boca desde nuestro corazón, siempre digamos: Señor, óyeme, pero por tu Hijo Jesús, quien es el que me justifica. No mires a este sucio que se acerca delante de ti. Mira a un justificado. Límpiame, Señor Dios, con tu sangre. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Porque es que hay algo interesante acá. David le clama al Señor porque es un hombre perseguido. David le clama al Señor porque es un hombre que está en angustia por causa de la acción de sus enemigos. Pero si David no se presenta justificado delante del Señor, no es mejor que sus enemigos. Es otro pecador miserable con ellos. Es otro enemigo de Dios. Por eso dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Primero que todo, justifícame. Primero que todo, Señor, no me mires ni me tengas en cuenta según mi maldad. No me mires según, Señor Dios, mi transgresión, sino antes de mirarme a mí, mírame a través de tu Hijo Jesús. Mírame por el Cordero que quita el pecado del mundo. Mírame por la sangre y por las heridas del que fue traspasado en la cruz. Mírame por el que dijo: perdónalos. Mírame por el que oficia. Mírame por el sumo sacerdote que ora. Mírame por el que ofreció el sacrificio perfecto. Mírame por el que cumple el ministerio de sacerdote perfecto al lado tuyo y que a favor mío clama día y noche. Y te recuerda, Señor Dios, que ha entregado su vida por mí. Mírame entonces en esa justicia, Señor. No me mires en mi vida. No me mires en mis pecados. Mejor perdóname. Olvídate, Señor. Arrójalos a lo más profundo de la mar y borra mi transgresión. A ti clamo, Señor Dios, por tu Hijo Jesús. Es la manera correcta de presentarse delante de nuestro Señor, de todo hombre. Otra vez está la oración vespertina. Vespertina, como cuando iba uno a cine, matiné, vespertina, anoche. Vespertina en la tarde. ¿Cuántos se han acumulado nuestros pecados y nuestras transgresiones al final del día? ¿Cuánto pesan? Una inmensidad. En la mitología griega, la condenación que se le dio a un hombre o a un semidios, a un titán que se atrevió a desafiar la divinidad de los dioses. Se le condenó a cargar el mundo eternamente, a llevarlo sobre sus hombros, el peso del mundo, del cosmos, del universo entero sobre él. Ese titán se le conoce como Atlas. Precisamente a los mapamundi, es el Atlas. Porque el Atlas es la figura de aquel titán llevando la carga del mundo sobre sus hombros. John Bunyan, cuando escribe el progreso del peregrino, escribe de un pobre hombre que sale de su casa buscando cómo puede descansar de la carga de sus pecados y los lleva siempre consigo sobre sus hombros y va de aquí para allá por todas partes buscando el reposo y en dónde puede descargarlo y quién le puede quitar y librar. Es que cargar con solamente un día de pecados es muy difícil. Es imposible de llevar la carga, es un infierno. Cargar siquiera con una hora de pecados. Cargar siquiera con un segundo. Que dice la Escritura que no ha nacido uno todavía
Y ya carga con el pecado por cuanto Adán pecó. Por cuanto Adán pecó y entró el pecado y entró la muerte, por cuanto todos pecaron. Cargamos con la culpa y la transgresión. Uno no carga con la justicia de uno para presentársela a Dios. Uno carga con sus pecados, que solamente Cristo le da descanso de ellos, para entonces sí cargar con su cruz, que es ligera y liviana, para entonces sí cargar entonces con su justicia. Cargar la justicia no nuestra, sino la justicia de Cristo. Y de tal manera entonces que cualquier justicia ahora de parte nuestra, cualquier fe, cualquier obra, es su justicia, la de Él. La que Él dispuso, ordenó, preordenó, predestinó desde antes de la fundación del mundo para que las pongamos por obra. Pero primero por su fe y por su gracia, por su misericordia. Porque Él cargó primero el peso aplastante de un mundo de pecados. Respóndeme entonces cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. David se acuerda, tiene un precedente. Dice, Señor, por cuanto tú un día me libraste, por cuanto tú una vez me mostraste tu misericordia, hoy clamo otra vez. Acordémonos, recordemos que el Señor desde el principio ha salvado. Acordémonos, recordemos que desde el principio el Señor ha librado a su pueblo. Por eso precisamente el Señor le da instrucciones a las familias, a los padres, y les dice, recordarás estas palabras y estos actos y estos hechos a tus hijos. Mire qué cosa tan hermosa. Porque el recordatorio, la remembranza, el hacer memoria de Dios, de nuestro Señor, es hacer memoria, hacer un recuento de las obras de Dios. Y es hacer un recuento de la voluntad de Dios. Y hacer un recuento de las obras de Dios es hacer un recuento de lo que nuestro Señor ha hecho en toda la realidad. El cristianismo no se diferencia o no está en contra de la historia en el sentido que el cristianismo pertenece a la historia misma. La redención pertenece a la historia. Nuestro Señor no vino a condenar la historia, sino a salvar al hombre y al mundo entero. A salvar incluida la historia, porque nuestro Señor se introdujo, Cristo en la historia, en el devenir humano. Por lo tanto, tenemos un acontecimiento. Vemos con nuestros ojos de la fe la realidad histórica en un lugar específico y en una época específica. A Jesucristo nuestro Señor. No un mito, no una invención por fuera de los acontecimientos y de la vida normal y común y corriente, sino un hecho precisamente que hace significativa la realidad. Cristo le da sentido a la historia. Cristo le da sentido a la vida. Jesucristo le da propósito al devenir y a la existencia humana. El hombre entonces entiende por qué está en la tierra y tiene confianza frente al futuro. Porque recuerda que Dios libró, que Cristo vino al mundo. David recuerda. David dice, ya tú anteriormente en el pasado. El Señor dice, padres, enseñadle, instruid, recordadle a vuestros hijos lo que yo hice en el pasado cuando los libré, cuando los saqué de un horno de hierro, de las manos del faraón, que yo les di libertad. Acordémonos de lo que hizo Cristo en la cruz, de su resurrección, de su victoria, que venció al mundo, al pecado, que sometió el poder de la maldad al demonio, que lo hizo desfilar en un desfile triunfante, como cuando entraban las tropas a la ciudad, orgullosas y victoriosas, y el general sobre un caballo blanco, y sus tropas triunfantes tras de él. Y detrás, los esclavos, los perdedores, encadenados, miserables, expuestos y desnudos y avergonzados. Así como dice Pablo, nuestro Señor sometió en un desfile triunfal al enemigo, venciendo sobre él en la cruz y quitando la sentencia en contra nuestra, clavándola en la cruz.
Acordémonos, recordad, cuando en angustia tú me hiciste ensanchar. Dice, ¿cómo? ¿David se volvió gordo? Dice, el Señor lo hizo ensanchar. Esta es una figura que se refiere precisamente a la herencia. Ensánchame, se está refiriendo a lo que tú me das. Ensánchame la herencia. Cuando nuestro Señor repartió a las tribus y luego a las familias, por, no digamos suerte, sino que por la providencia del Señor, el Señor repartió qué porción le correspondía a cada cual en la tierra prometida. Y era un territorio ancho para cada uno. A eso se refiere, es el pedazo del reino de Dios, el reino de los cielos que el Señor le da para labrar en la tierra. Su Edén, para que tome dominio sobre esas cosas para Cristo. Su propio cuerpo, su propia alma, su propia mente, su pensamiento, su hogar, su vida, su devenir. Todo lo que es y todo lo que Dios ha puesto en sus manos es de Dios nuestro Señor, para que se haga su voluntad ahí, así como se hace su voluntad en el cielo. Hazme ensanchar, Señor, otra vez. Tú lo hiciste ya. Tú ya me libraste, Señor Dios. Recuerdo tu liberación. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David clama y le suplica al Señor no como alguien que le exige a Dios. Es una muy mala costumbre. Pedirle a Dios como exigiéndole. Pedirle a Dios como si Él tuviera obligación. Pedirle a Dios como que es deudor nuestro. Yo te presté, Señor, ahora sí, devuélveme. Me corresponde, me toca. De ninguna forma, de ninguna manera. Es por misericordia. Es decir, sigue presentando como... Hermanos, ¿quién es el que pide misericordia? El que es que, mi qué, mi sé qué. ¡Miserable! Por eso pedimos con misericordia, porque delante del que somos. Es lo que nuestro Señor le dice a la iglesia en la Odisea. ¿Acaso no sabes, te olvidaste de que eres un pobre y ciego y miserable y desnudo? Acuérdate, compra de mí colirio para que veas y ropa para que te vistas y oro porque eres un miserable. Por eso le suplicamos a nuestro Señor, porque sin Él somos eso, miserables. No importa qué sepamos o qué tenemos o qué tan valientes o qué tengamos, eso somos delante de Él. Ahora David cambia el objetivo o el objeto a quien le habla. Ya no es a Dios nuestro Señor, ya no es a Jehová, sino que ahora se refiere a los hombres. Y los llama con un título interesante, hijos de los hombres. David ahora exhorta a los que lo tienen en angustia. David le habla a sus enemigos, a sus perseguidores. Hermanos, ¿cómo se llama eso? Eso se llama evangelizar. ¿A quiénes se evangeliza? ¿A los hijos de Dios? No, pues a los hijos de Dios no se les evangeliza. ¿Se evangeliza a quiénes? ¿A los hijos de quién? A los hijos del diablo. Es decir, a los enemigos de Cristo. Hijos de los hombres. Esas son dos maneras de referirse en la Escritura precisamente a los grupos humanos que hay. Unos son los hijos de Dios y otros los hijos de los hombres. Como cuando dice la Escritura en el libro de Génesis, de repente los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Como queriendo decir los hijos de Dios, los creyentes, incumpliendo aquella ordenanza de nuestro Señor de no unirse en yugo desigual, fijaron sus ojos en las hijas de los hombres, en las hijas de los incrédulos, cuando precisamente el Señor había decretado otra cosa, que había enemistad entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. David le habla a los enemigos de Dios nuestro Señor, hijos de los hombres, ahora les va a predicar, les va a evangelizar. Pero acordémonos, David no se atreve a evangelizar sin antes pedir misericordia por él mismo. ¿Quién somos nosotros para evangelizar? ¿Cómo vamos a ir nosotros de embajadores del reino de Dios si somos enemigos del reino de Dios? Si un embajador es precisamente eso, alguien que está a favor de ese gobierno, que le interesa ese gobierno. ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros como interesados en el gobierno de Dios
Si somos enemigos de Dios, en contra del gobierno de Dios. ¿Cuándo somos en contra del gobierno de Dios? Cuando no es la ley de Dios, sino la ley nuestra, la que prima, la que rige en la vida. Cuando no vemos la ley de Dios y su justicia, sino la ley de los hombres, porque sea muy ley del gobierno, muy ley mía, muy ley de acá, muy ley de allá, como si fuera la justa y no la justicia de Dios nuestro Señor y su ley. Hijos de los hombres, como diciendo enemigos de Dios. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? En el tiempo de la patrística se refiere en la historia de la iglesia cristiana a ese periodo en el cual las grandes figuras que se llaman los padres de la iglesia eran los pastores o los obispos, como Atanasio, como San Agustín, como Tertuliano, como Irineo. Había uno de esos padres de la iglesia que se llamaba Juan Crisóstomo. Crisos, en griego, oro, y boca, Crisóstomo, boca de oro, pico de oro. Le decían pico de oro, porque era el predicador más poderoso que dio esa época. Juan Crisóstomo. Y decía él, si el Señor me prohibiera prohibir la escritura entera, pero solamente me diera un versículo entero en la Biblia para predicar, y si el Señor me diera un monte sobre el cual sentarme como el Señor en el Sermón del Monte y predicarle al mundo, a la humanidad entera, y me dijera, Cristo, solamente te permito predicar un versículo a mis enemigos, dice Juan Crisóstomo, escogería este. Hijos de los hombres, humanidad entera, familias de la tierra, naciones. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? ¿La honra de quién? ¿De Juan? ¿De Crisóstomo? La honra de Cristo. Infamar, atentar contra el mandamiento número 9. No dirás falso testimonio de tu hermano, ni hablarás mentira en contra suya. ¿Cómo? ¿Las naciones enteras, las familias enteras de la tierra hablan mal de Cristo? Sí. Solamente hasta cuando Cristo la santifica. Toda familia y toda nación sobre la tierra que no se somete y dice, tú eres el Señor. Y por lo tanto no le reconoce como lo que Él es, sino simplemente como un hombre o alguna cosa, como simplemente un profeta, como dicen los musulmanes, como simplemente un hombre o un ángel del mismo orden creado por Dios, como si fuera a sí mismo, como el arcángel Gabriel o el mismo Lucifer, como dicen los testigos de Jehová, o como dicen los mormones, o simplemente un hombre sabio, simplemente un judío ahí, un tipo que andaba descalzo y decía cosas interesantes. Pero no Dios mismo, el Señor, el Creador, el que ha de venir a juzgar toda carne, el que gobierna desde su trono, el Eterno. Si no se confiesa que Él es eso, el Señor, el Salvador, se le infama, se le difama, se habla mal de Él, se le blasfema, son injurias. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Nadie puede ser realmente humilde si no se humilla ante ese Señor. Había un tal Diógenes en el siglo IV antes de Cristo en Grecia. Y era considerado el hombre más sabio en esa época. Diógenes. Tanto que Alejandro Magno lo admiraba y hizo una pausa, un reposo de sus conquistas, porque quería visitar a Diógenes y oírlo, porque era humilde. Tan humilde Diógenes que había dejado todo y se fue a vivir entre un barril. Algo así como un chavo del siglo IV antes de Cristo. Porque para él la humildad consistía en eso, en no tener nada y vivir lo más miserable posible. Eso era ser humilde. Tan humilde, ¿no?
y no necesitar absolutamente de nada, sino de lo que se encuentra por la calle o alguien le da o recibe de la naturaleza. Y dice la anécdota que cuando se acerca Alejandro a Diógenes, estaba Diógenes sentado en el piso. Y era invierno, pero esa tarde había un sol providencial. Y cuando Alejandro se acerca a él y le hace sombra, y Diógenes lo mira y le dice: yo soy Alejandro, el hijo de Filipo. Y le dice Diógenes: quítate que me hace sombra, no me dejas dar el sol. Que era un hombre humilde, solamente le interesaba el sol. Ese Diógenes funda una secta que se llama en esa época los cínicos. Se llamaban cínicos porque es algo parecido, el origen de la palabra can, C-A-N, sí, C-I-N, porque vivía así como un perro. Y se burlaba entonces absolutamente de todo, de lo que no fuera su propia humildad. En realidad era un hombre orgulloso, porque se justificaba en su propia miseria. Y decía: yo sí soy sabio, pero ¿por qué? Míreme, por mi miseria y por mi pobreza. Era un vanidoso. Porque delante de nuestro Señor la virtud y la santidad no es en su condición material, sino en su condición espiritual delante de Cristo. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad? Una persona puede ser la más miserable del mundo y todavía un vanidoso si no se humilla ante Cristo. Si no dice: sé propicio, Señor, a mis pecados. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Bueno, la gente se ocupa en buscar cosas y se supone que es algo valioso, ¿no? Pero cuidado, el Señor Jesucristo dice: de verdad, ocuparse en algo valioso es ocuparse en buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia se parece a una mujer que pierde una moneda. ¿Y qué hace entonces? Pues se ocupa en buscar la moneda. ¿Y qué hace? Saca todas las cosas de la casa, la barre por todas partes, levanta todo, hasta que por fin la encuentra, y cuando la encuentra sale y llama a sus amigas y le dice: vengan y gocémonos juntas porque la encontré. Se parece a un hombre que anda en busca de perlas preciosas hasta que haya una, y entonces ¿qué hace porque la encuentra? Vende todo lo que tiene, porque la perla es más valiosa, para poder comprarla. Un hombre que encuentra un tesoro, pero el tesoro lo encuentra en tierra ajena. Y en la ley de Dios, nuestro Señor, lo que está debajo de la tierra, de la propiedad de un hombre, ¿le pertenece a quién? Pues a ese hombre. En la ley del mundo y del diablo, lo que está debajo del suelo, ¿le pertenece a quién? Al gobierno. Pero este hombre entonces, porque quiere ese tesoro, vende todo lo que tiene para comprar la tierra y quedarse con el tesoro, porque está en busca de lo mejor. De verdad, ocuparse en buscar el reino de Dios y su justicia es de verdad ocuparse bien en la vida. Uno puede que esté muy ocupado, pero si su ocupación, cualquiera que ella sea, no es para la gloria de Cristo, anda en busca, ocupado de la mentira. Es decir, está desechando. El que conmigo no recoge, desparrama, esparce. Es como si tuviera una riqueza y simplemente la deja ahí botada y descuidada. No cuida de su herencia. Versículo 3: sabed pues que Jehová hizo apartar al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Continúa la exhortación de David, la predicación al mundo, a los enemigos del Señor. Y les hace una advertencia. El Señor ha apartado al piadoso. Primeramente, ¿a quién ha apartado nuestro Señor? En la Escritura, apartar. Hay una palabra para apartar o para separar, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esa palabra en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se traduce a nuestro castellano
santificar. El apartado es el santificado. Eso es lo que quiere decir la palabra santidad. Hagios, por ejemplo, en griego, apartado, separado. ¿Qué quiere decir ser santo entonces? Es ser separado por Dios. Había un hombre que estaba tan harto del mundo y de la maldad que quiso apartarse y separarse. Pero mire cómo lo hizo. Hizo levantar una vara, un poste altísimo, 10 metros. Y sobre el poste, sobre la vara, construir una tarima de 2 metros cuadrados y él subirse ahí. Porque quería apartarse del mundo. Y ahí estuvo por años enteros. Y la gente vanidosa que confía en la carne creía que por eso estaba apartado para Dios. Y fue declarado un santo. Pero apartarse es apartarse para el reino de Dios nuestro Señor. Y apartarse para el reino de Dios nuestro Señor no es quitarse la vida para el reino. Ni procurar que el reino lo saque pronto, que el rey lo saque pronto de la tierra para que lo lleve a su reino. Precisamente el Señor Jesucristo ora y pide y dice: Señor, apártalos, sepáralos del mundo, pero no los quites del mundo, sino líbralos del mundo. No es quererse ir del mundo, sino no ser como el mundo. Porque nuestro Señor ha apartado al piadoso para sí. Pero el apartado, el santificado es Cristo otra vez. Él es el santo. Él es el santo de Israel. Por lo tanto, estar santo y apartado para Dios nuestro Señor es estar en Cristo. Otra vez, es ser perdonado primero, justificado, declarado justo y santificado, llevado al apartamiento por la obra y la gracia y el poder de su Santo Espíritu que nos santifica, que es el que nos da el poder para pensar sus pensamientos, para hablar sus palabras y hacer sus obras. La iglesia no santifica, la iglesia no aparta. Fíjese que no dice, porque la iglesia hizo apartar al piadoso para sí. Entonces la iglesia es la que beatifica. Y la iglesia es la que santifica. No dice eso. David no es el beato San David porque la iglesia lo santificó. Ni San Pablo, ni San Pedro, ni San Juan, ni Santiago. Son esas cosas santos porque la iglesia lo santificó. Sino que como nos enseña el mismo San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, nosotros ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados por el poder de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Apartados para Él. La predicación de la palabra de Dios entonces, el evangelismo, es una advertencia. En donde dice: no confíes en vuestra propia carne, no continúes amando la vanidad y buscando sus propios caminos. Sepan muy bien que Jehová ha apartado, justificado para Él. Que en Jesucristo nuestro Señor salva, nos aparta, nos quita del mundo, pero no físicamente, sino que nos libra del mundo, de ser como el mundo. Si la santificación consiste en que Dios nos quita de este mundo, pues todavía no hemos sido santificados porque estamos en el mundo. Y sin embargo, el Evangelio dice que ya hemos sido santificados y que ya comenzó Dios a santificarnos y continúa santificándonos. Pero ¿cómo, Señor, si yo no he puesto mi poste y mi tarima para santificarme? Uno tiene sus postes y sus tarimas. Y esos postes y tarimas que tiene uno son su vanidad. Y no es otra cosa sino que su fariseísmo y su hipocresía de uno cuando uno se considera santo, no por la justicia y la santificación de Cristo nuestro Señor y por sus mandamientos, sino por simples convenciones y apariencias.
Que el Señor tenga misericordia y nos ilumine. Versículo 4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestra cama y callad. Temblad. Hubo un tiempo en cuando se predicaba temblad y especialmente hubo un grupo de cristianos, los fundadores de un estado por ahí que se llama Pensilvania, ¿nos suena? Fundadores por ahí de una ciudad que se llama Filadelfia. Esos cristianos se llamaban unos tales cuáqueros o quakers. Y les decían así, quakers, cuáqueros, burlándose de ellos, porque cuando ellos predicaban decían, temblad, tiemblen. Pero ¿cómo se le ocurre? Usted va a predicar la palabra de Dios y comienza diciendo a la gente que se ponga a temblar. No le van a prestar atención, se van a ir corriendo, van a decir, usted es un loco. Le van a poner de apodos, así como a los cuáqueros. ¿Cómo le van a decir? ¿Cómo gustaría que lo llamen? Sí, temblad. Temblad y no pequéis. Cuando sucedían esas cosas que se llaman los avivamientos y que esperamos y sucederá porque nuestro Señor le dice, lo dice, las naciones todas temblarán. En esos avivamientos la gente temblaba físicamente hablando. No recuerdo cuál predicador predicaba y cuando predicaba decía, hermanos, ¿por qué no están llorando y temblando? ¿Acaso no hubo nadie que pecara hoy? ¿Acaso no somos de carne y hueso, hijos de Adán? ¿Por qué nuestro corazón dentro de nosotros no está temblando? Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestra cama y callad. Es interesante porque para David, en lugar de acercarse a Dios y de mirar y de examinar su alma, es la cama. Ahí en el silencio y en la privacidad. Ahí en la intimidad. Ahí Dios lo está oyendo todavía y lo está viendo y conoce los pensamientos. Versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Claro, la predicación finalmente al mundo. Creed, confiad, tened fe. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es decir, el que en mí cree tiene vida eterna. Para que el que en él cree tenga vida eterna. Pero creer no es como cree el diablo. ¿Qué cree? Sí, yo creo. Ahí está, sí. Mire, ahí dice. Yo creo. No, sino que esa fe es temblad. Y no pequéis. Y confiad. Es la fe salvadora. Es el verdadero fruto del Espíritu Santo. Ahora David hace una comparación entre la confianza que brinda el cuidado del Señor y el contraste que es con la confianza falsa y vacía de los incrédulos. El incrédulo en su incredulidad también confía y cree. Y está seguro y tranquilo. Y por eso su corazón no tiembla. Su alma sigue apacible. Aunque es pecador, sin arrepentirse, impenitente. Si a mí no me falta nada, yo estoy bien. ¿No me ha ido mal en la vida? ¿Por qué tengo que temblar en mi corazón delante de Dios? Versículo 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Al contrario, Dios, ¿qué me das? Dame Dios, para que yo me arrepienta. Bueno, y si Dios no le da,
¿Qué va a decir en ese día de la condenación y del juicio? No me diste, Señor, culpa tuya, por eso no creí. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Como diciendo, David, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que quiere decir alza tu rostro en la simbología, en la literatura, en la forma de hablar de la Escritura. Por ejemplo, en Números capítulo 6, el Señor le dice a Moisés, así le enseñarás a Aarón que ore por el pueblo, que Jehová te guarde y te bendiga, que Jehová haga levantar su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante su rostro sobre ti y te dé paz, que levante su rostro, que ilumine su rostro sobre nosotros. En la Escritura, en la forma de hablar del Espíritu Santo, quiere decir que tenga misericordia. Levanta tu rostro, Señor, sobre nosotros. Ten misericordia porque vivo en medio de un pueblo de labios sucios y yo también mismo, como decía Isaías. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Versículo 7. Mira el contraste. Tú diste alegría a mi corazón más que la de ellos, en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. ¿Qué quiere decir mosto? No es un error del copista que era mosco y fue mosto. Mosto quiere decir vino. Porque en la cultura mediterránea, como la cultura hebrea, el vino es símbolo de alegría y de abundancia y de buena cosecha y de prosperidad y de bendición del Señor. Pues es símbolo de la sangre de Cristo, precisamente lo vimos hace no mucho. Entonces un hombre que decía, Dios me ha bendecido, dice, mira mi grano. No el grano de la cara, sino mira la cosecha. Mira el trigo. Mira cómo el Señor ha bendecido. Y mira la uva, la parra. Mira el vino. Mira la abundancia. A veces uno de manera necia, sin arrepentirse, dice gracias a Dios por todo esto que me ha dado. Pues precisamente está dando testimonio de que Dios es bueno y paciente y lento para la ira. Grande en misericordia, ¿por qué no nos hemos arrepentido? Tú diste alegría a mi corazón, más que la de ellos, que la alegría de ellos en el tiempo en que en ellos estuvo multiplicado su grano y su mosto, su vino. Más es la alegría, la abundancia, la multiplicación que tú me diste a mí, Señor. Como dice Habacuc, el profeta, precisamente, aunque escaseen las ovejas en el aprisco, aunque escasee el mosto, el vino, aunque escasee el grano, con todo yo me gozaré en ti, Señor, Jehová. Versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Eso es válido no solamente en la muerte, en el descanso vespertino, o de la tarde, o a la hora que se acueste uno a dormir. Eso es cierto también, como dice la Escritura, cuando duerman nuestros cuerpos. En paz iré a la tumba, Señor. En paz dormiré. Tú me haces dormir confiado, porque te veré y este cuerpo lo levantarás en aquel día de tu victoria, pero solamente por su misericordia y su gracia y su compasión. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu reposo, tu paz, tu descanso. Hoy es el día del reposo y del descanso, Señor. Hoy es nuestro séptimo día, nuestro Sabbat. Hoy, porque hoy gozamos de tu vida eterna y de tu salvación, y también mañana y pasado es nuestro día de descanso, nuestra tarde, nuestra paz eres tú, Señor. Ayúdanos a gozar y vivir en la paz que tú nos dejaste y nos das. No la paz del mundo, sino la tuya, Señor, la que el mundo no entiende,
pero que tú por tu misericordia, cuando estábamos perdidos, nos diste el entendimiento de ella. Ayúdanos a perseverar, Señor, en tu reposo, para gloria tuya y de tu nombre, Señor. Y te suplicamos que entres también a tu pueblo en tu reposo, Señor, a donde fluye leche y miel. Santo, te pedimos que en tu tiempo y en tu soberanía y en tu gracia, incluya, Señor, a aquellos que amamos y hacen fila, Señor Dios, para entrar en tu reino. En tu nombre, Jesucristo. Amén.